Muy buenos días, señores estudiantes, reunidos aquí para ver un tema más sobre microeconomía. El día de hoy vamos a analizar sobre los costos de producción dentro de la microeconomía. Y bajo esa óptica vamos a analizar qué es un costo fijo, qué es un costo variable, qué es un costo total, qué es un costo marginal, qué es un costo variable, digamos costo fijo medio, qué es un costo variable medio, qué es un costo total medio, ¿sí? Y con eso analizaríamos en forma integral los diferentes costos que se deben aplicar a la microeconomía. Bien, me van a permitir compartir información para poder trabajar. Bien, iniciamos. El costo se lo considera como el sacrificio incurrido para producir bienes y servicios. Tiene la característica de ser recuperable. Y es importante que cuando nosotros realizamos costos, debemos establecer los costos de la producción para poder después determinar o establecer el margen de ganancia o beneficio y establecer el precio final. ¿Sí? Cuando hablamos nosotros de costos, estamos hablando primero de dos tipos de costos, el costo explícito y el costo implícito. El costo explícito son los costos que implican un desarrollo inmediato del efectivo de la empresa. Estos costos son aquellos costos que incurrimos para la generación de la producción o para realizar una actividad normal de un negocio, ¿sí? Este costo está comprendido por el pago a los factores de la producción, es decir, tierra, capital, trabajo y tecnología, ¿sí? Y en forma de alquiler pagamos los salarios, el material, otros gastos como electricidad, papelería, franqueo, etc. Estos son los costos explícitos. Los costos implícitos constituyen los ingresos que se deja de percibir una empresa cuando decide utilizar sus recursos en la producción de un bien y renuncia a los otros usos alternativos, ¿sí? Estos son aquellos costos que están relacionados con el costo de oportunidad, que más tarde el costo de oportunidad se clarifica o se determina como la tasa de interés que se debe cobrar o que se debe ejecutar dentro de un análisis de un proyecto, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es un costo? El costo es un sacrificio que se incurre para producir un bien y un servicio. Y al igual que en los ingresos, a los costos se los debe clasificar en costos totales, marginales y medios, ¿ya? La curva de los costos totales es el costo mínimo a obtener en los diferentes productos, en los diferentes niveles de producción. Y estos costos, por su parte, se dividen en dos componentes, costos fijos y costos variables. Es importante diferenciar los costos de los gastos. Mientras los costos se incurren para producir un bien o un servicio si es recuperable,
el costo es recuperable. Los gastos son aquellos destinados a la distribución o venta del producto y a la administración de la empresa, que no son recuperables. ¿Qué es un costo fijo? Aquel costo que no tiene ninguna relación con la producción, sino que son costos que se tienen que ejecutar. Por eso es que algunos libros les llaman a estos costos fijos como costos periódicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ejecutan cada cierto periodo. Por ejemplo, el pago del arriendo. Ejecutamos el pago del arriendo cada vez, una vez cada mes. Ejecutamos el pago de los impuestos una vez al año, ¿sí? Entonces, a esos los llamamos costos fijos, que nada tiene que ver con la producción. Si yo arriendo un local para hacer para generar una producción, y si no vendí en ese mes ni un producto, pues salados, yo tengo que pagar el arriendo. Entonces es un costo fijo. Ejemplos de costos fijos: el alquiler de la oficina de la empresa, los impuestos inmobiliarios, el alquiler de inmuebles, los seguros, la mano de obra indirecta, el personal de vigilancia de planta, el pago al transporte, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener de transporte para el personal. Días va la buseta full time con 18 pasajeros y días va con uno o dos pasajeros. Entonces, yo tengo que pagarle al señor transportista al fin del mes, tenga sus honorarios por el transporte dado a la empresa. Luego vienen los costos variables. Los costos variables son aquellos costos que varían de acuerdo a la tasa productiva, es decir, los costos variables tienen una relación directa con el nivel de producción. Y este nivel de producción hace que varíe el costo variable. Por ejemplo, el costo variable es el pago a la materia prima. Digamos que tengo un negocio, hipotéticamente, tengo un negocio donde se vende hamburguesas y salchipapas, ¿ya? Entonces, para las hamburguesas necesito una determinada cantidad de pan, necesito una determinada cantidad de carne, necesito una cantidad determinada de cebollas, necesito una cantidad determinada de salsa de tomate, mayonesa, ¿sí? Necesito una cantidad de aceite para freír la carne, ¿sí? Entonces, esos son costos variables. Necesito unas fundas para poder empaquetar el producto y entregarlo al consumidor, ¿ya? Entonces, ese es un costo variable. ¿Por qué? Porque si un día vendo 100 hamburguesas, necesité 100 pedacitos de carne, 100 panes, 100 funditas para embalar el producto. Entonces, mis materiales son 100 en función a mis ventas, fueron 100. Pero si al otro día, por obvias circunstancias, no se vendió y se vendió apenas 10 hamburguesas, entonces ahí usé 10 panes, 10 pedazos de carne molida, 10 fundas, 20 servilletas, etcétera. Entonces, esos son los costos variables. Los costos variables están directamente relacionados con la producción y podemos ver aquí, vea, producción 1, producción 2, producción 3. Entonces, en la producción 1, vea, llega hasta aquí. Si incrementa mi producción, llega hasta acá. Y sigue incrementándose la producción, llega hasta acá. Entonces, acá tengo yo un costo variable en el tercer nivel de producción. Lo que no sucede con el costo fijo. El costo fijo no tiene ninguna relación con la productividad, ¿ya? Un ejemplo claro del costo variable es la materia prima, puesto que entra más unidades, ingresa más material cuando se produce mayor volumen de cantidad de bienes y servicios, ¿no? ¿Ya? El caso contrario, mientras menos ventas haya, ingresa menos materia prima a la producción y la producción disminuye, ¿ya? Y eso igual sucede con los envases, con los empaques, con las servilletas, pues estos dependen directamente de la cantidad de bienes producidos.
Ejemplos de costos variables: la materia prima directa, los insumos directos, materiales generales, comisiones sobre venta, envases y embalajes, impuestos específicos, combustibles y recursos energéticos, costo de distribución, proveedores externos, etcétera, etcétera. Bien, ahora, el costo total. La suma del costo fijo más el costo variable me da un valor llamado costo total. La suma de estos dos elementos, el variable y el fijo, genera lo que llamamos el costo total de la producción. ¿Ya? Entonces podemos resumir al concepto de costo total de la siguiente manera en la ecuación. El costo total es igual al costo variable más el costo fijo. Y aquí vemos costo fijo, costo variable y el costo total. Con una particularidad, que el costo variable va desde cero y el costo fijo, el costo total va desde la parte donde se inicia también el costo fijo, es decir, tiene este margen de costo que se debe incurrir en los costos totales. ¿Ya? Ejemplos del costo total. Imaginemos que una empresa textil fabrica pantalones que tiene costos fijos de $10,000. Esto entra en alquiler de local, pago de remuneraciones y otros gastos. Asimismo, paga en un promedio de $35 la mano de obra de cada prenda producida y a su vez debe gastar $25 por los insumos requeridos de cada prenda. Entonces, asumiendo que se fabrican 200 unidades al mes, el costo total en ese periodo sería, costo total era igual al costo fijo más el costo variable. En el costo fijo registramos los $10,000 y en el costo variable registramos los 35 por la mano de obra y los 25 que se debe gastar en insumos, diga usted en hilo, diga usted en botones, en cierres, ¿ya? Y eso multiplicamos por el volumen de la producción, 200 unidades que se está produciendo. Entonces el total, el costo total me va a dar igual a $22,000. ¿Ya? Aquí le presento un ejercicio donde presentamos el nivel de producción que va desde 0 a 90, los costos fijos de $1,000, los costos variables que van de 1,000, 1,500, 1,700 hasta llegar a un valor de 5,420. Y el costo total va a ser igual al costo fijo más el costo variable. ¿Sí? En el primer nivel 1,000, en el segundo nivel 2,000, en el tercer nivel, es decir, cuando tengo una producción de 20, 2,520, cuando tengo de 30, 2,720 y así sucesivamente hasta cuando llego a una producción de 90 que me da un costo total de 6,420. ¿Ya? Para generar más producción en el corto plazo, estamos hablando del corto plazo, una empresa debe emplear más trabajo, lo que significa que debe aumentar sus costos. Para poder establecer esta relación de incrementar los costos, debemos analizar tres componentes esenciales o tres conceptos básicos. El primero, que es un costo total; el segundo, que es un costo marginal; y el tercero, que es un costo medio. Bien, costo total. Definimos como costo total el costo total de una empresa es el costo del uso de los factores de la producción que se utilizan. ¿Ya? Y este está constituido o está compuesto por costo fijo total y costo variable total. ¿Ya? Los costos fijos totales son los costos a corto plazo que no dependen de la producción, sino que son costos que se aplican
en términos, ¿sí? Son costos que se aplican en términos de ser un costos que se pagan cada cierto periodo. Por eso los llamamos costos de carácter periódico. ¿Sí? Algunos libros los llaman también costos estructurales. En general, los costos fijos devengan en forma periódica, una vez al año, una vez al mes, una vez al día. Por ello se los suele llamar también costos periódicos. Bien, entonces en el costo fijo explícito del costo se incluye en un costo fijo va a estar determinada por la cantidad del factor fijo y para el precio, por el precio del factor fijo, ¿ya? Entonces aquí tenemos el alquiler de la oficina, los impuestos inmobiliarios, el alquiler de los inmuebles, los seguros, la mano de obra indirecta, el personal de vigilancia de planta, el transporte, etcétera. A esos se los ha definido como costos fijos. Ahora vamos a los costos variables totales. Los costos variables totales son aquellos costos que están directamente relacionados con la producción. Y a medida que se incrementa la producción, se incrementan también estos costos variables, ¿sí? Por ejemplo, el pago de la mano de obra. Si requerimos mayor venta si queremos generar mayor nivel de producción, vamos a requerir mayor volumen de mano de obra, vamos a requerir mayor volumen de materias primas, vamos a requerir mayor volumen de insumos. Por esa razón, los costos variables son conocidos como costos variables, aquellos costos que van de acuerdo con la producción que se desarrolla en una empresa, es decir, la cantidad de bienes y servicios que se está produciendo. ¿Ya? Entonces, el costo variable va a ser igual al costo, a la cantidad del factor, cantidades del factor variable por el precio del factor variable. ¿Ya? Un ejemplo típico, lo que se relaciona o se da cuando nosotros producimos un bien o un servicio, por ejemplo, un bien, vamos a decir que estamos produciendo jugos, vamos a requerir de envases, vamos a requerir de azúcares, vamos a requerir de preservantes, etcétera. ¿Sí? Entonces, todos esos dependen del volumen de producción y por lo tanto se los codifica como costos variables. Entre los costos variables totales tenemos la materia prima directa, los insumos directos, los materiales generales, comisión sobre ventas, envases, embalajes, impuestos específicos, combustible y costo de distribución y proveedores externos. Ya, y aquí tenemos una gráfica del costo variable, del costo fijo y el costo total. Bien, hemos visto la primera parte, lo que es costo total, su estructura y su configuración. Ahora vamos a ver lo que es los costos medios y costos marginales. Ya, dentro del análisis económico y el comportamiento de la empresa, nosotros vamos a tener costos marginales y costos medios. ¿Por qué? Porque estos costos me permiten a mí estructurar y desarrollar un análisis microeconómico para conocer cuál es el volumen de la productividad y cómo están contribuyendo o cómo están desarrollándose los costos medios y marginales dentro de la empresa. A través de estos dos costos, a través del costo marginal y a través del costo medio, nosotros podemos establecer en función a la producción, la productividad del trabajador. Entonces, veamos. Ya. Costo fijo medio. El costo fijo medio
es la cantidad del costo fijo que lleva cada unidad producida y lo encontramos al dividir el costo fijo para el volumen de producción. Luego tenemos el costo variable medio. El costo variable medio es el costo variable que lleva cada unidad producida y se la obtiene al dividir el costo variable para la cantidad de producción. ¿Sí? Es decir, el costo variable medio va a ser igual al costo variable total dividido para la producción. Y luego tenemos el costo medio total, que es igual a la sumatoria del costo fijo medio más el costo variable medio. Pero también podemos establecer el costo medio total al valor del costo total dividido para la producción. ¿Ya? Ahora, vamos a analizar lo que es el costo marginal. El costo marginal constituyen los costos más importantes en el comportamiento de la empresa, ya que se define como el aumento del costo total al aumentar un nivel de una unidad de producción. A esto llamamos costo marginal, incremento del volumen de la unidad en volumen en una unidad más de producción. Entonces, el costo marginal va a ser igual a la variabilidad del costo total dividido para la variabilidad de la producción. Ya, aquí tenemos un ejercicio, ¿sí? Y lo vamos a desarrollar. Primero, los datos tenemos. El volumen de producción va desde 0 a 90. Los costos fijos van desde 100 y como son fijos para todos, en todos los niveles. Los costos variables, en cambio, están en relación con la productividad, en relación con la producción. Van desde 0, 100, 152 a 542. Y por último, determinamos el costo total. El costo total va a ser igual a la suma de costo fijo más costo variable. Entonces tenemos 100, tenemos 200, tenemos 252, así sucesivamente hasta 642. Bien, ahora, el costo fijo medio era igual al costo fijo dividido para la producción. En este caso, si yo divido 100 para 10, me da 10, 100 para 20, me da 5, 100 para 30, 3.3, 100 para 40, 2.5, 100 para 50, a 2. Este es el costo fijo medio. Ahora, el costo variable medio, ¿sí? El costo variable medio es igual al costo variable dividido para la producción. El costo variable, estamos hablando de 100, esto dividido para 10, me da 10. Estamos dividiendo de 152 para 20 a 7.6. Estamos dividiendo de 172 para 30 a 5.7. ¿Ya? Y vemos que a medida que se va incrementando la productividad, los costos tienden a ir bajando. Vea, con 100 tengo 20, pero con 182 tengo 7, con 202 tengo 6 de costo variable medio. Y luego después desciende 20, 12, 9, 7, 6. Y luego después comienza a subir nuevamente. 5, 7, 5, 9, 6, 4, 7, 1. Es decir, que tiene un comportamiento, ¿sí? Tiene un comportamiento de descenso, baja a su punto más bajo y luego nuevamente vuelve a subir. ¿Ya? Ahora, la sumatoria del costo fijo medio más la sumatoria del costo variable medio me da la sumatoria total del costo total medio. Entonces, 10 más 10, 20, 5 más 7, 6, 12.6, 3.3 más 5, 7, 9, 2.5 más 4, 5, 7, 2 más 4, 6, 2, 6 más 4, 5, 7,
1.4 más 4.4, 5.9. 1.2 más 5.1, 6.4. Y 1.1 más 6, 7.1. Entonces, con esto he obtenido el costo variable, el costo medio total, que es la parte importante de la productividad. Ahora vamos a hacer el análisis del costo marginal. Bien, ahora vamos a hablar del costo marginal. El costo marginal habíamos dicho que es igual a la variación del costo total para la variación del volumen de producción. Entonces, en el costo marginal, la variación del costo total. Para el primer nivel vamos a hacer 200 menos 100, 100. Y para la variación del volumen 10 menos 0, eso me da 10 de costo marginal. Vamos al segundo. 252 menos 200. Y eso dividido para 20 menos 10, 10. Entonces, 252 menos 200 dividido para 20 menos 10, 5.10. Y así sacamos el costo marginal en todos los elementos del proceso. ¿Sí? Entonces, hemos hecho ¿ya? Hemos analizado los costos fijos, costos variables, costos totales, costos fijos medios, costos variables, costos totales medios y costos marginales. Eso me va a dar un análisis de los gráficos, ¿sí? Como ustedes pueden ver, ¿sí? En los gráficos, ¿ya? El costo total medio es este. Y el costo marginal es esto. La intersección, aquí, la intersección entre el costo marginal y el costo total medio es el punto óptimo de la producción. ¿Ya? Luego tengo el costo fijo medio, que tiene una forma de declinación. Vea cómo se comporta. Y el costo variable medio, que es así. ¿Sí? En ese sentido, analizamos los costos. Bien. Ahora voy a determinar el costo de producción. También podemos determinar por costo de producción total. El costo de producción total va a ser igual al precio del capital por el capital más el precio del trabajo por el trabajo. ¿Sí? Entonces, costo total de producción es igual al precio del capital por el capital y al precio del trabajo por el trabajo. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí el costo total es de 1.200, el precio de la hora de arrendamiento de la maquinaria es de $2 y el precio del trabajo del hombre es $4. Determine la ecuación y grafique la función. Entonces, partimos de la ecuación, ¿sí? Costo total igual a precio de capital más precio de trabajo por trabajo. Eso va a ser igual a 1.200 y esto va a ser igual a 2 por K más 4L. Entonces, 1.200 menos 4L va a ser igual a 2K. 1.200 menos 4L dividido para 2 es igual a K. Entonces, 600 menos 2L es igual a la ecuación del costo total de producción. Ahora, a este costo total de producción, como es una línea vertical, pues simplemente le doy cuando K vale 0, L vale 300. Es decir, cuando esto vale 0, el trabajo vale 300. Y cuando el trabajo vale 0, K vale 600 y tenemos la ecuación que viene a ser el techo máximo de la productividad. Para alcanzar la producción de 1.200 debemos usar 600 de capital arrendado y
300 en uso de mano de obra. Bien, ahora analizamos los costos en el largo plazo. En el largo plazo definimos como el periodo donde todos los factores de la producción se consideran variables. Por ello se considera como el periodo de planeación de una empresa, la misma que en función de la cantidad del producto que se desea obtener, se enfrenta a un variado conjunto de procesos productivos. Si los volúmenes de producción son aquellos o grandes empresas que se invierte de acuerdo al tamaño de la planta, basándose en los requerimientos del mercado. Es decir, que el mercado me va a definir en el largo plazo que todos los costos, tanto costos fijos como costos variables, se codifiquen como costos variables. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Por una simple razón. Porque yo puedo desarrollar las inversiones, ¿sí?, en los lugares que se desean ejecutar. Y este se va a constituirse en un trabajo que puede ser ejecutado en distintas alternativas de ejecución de la inversión. ¿Me explico? ¿Sí? En distintas alternativas de inversión de la producción. ¿Ya? Por ejemplo, voy a hacer una inversión en un sector A, en un sector B y en un sector C. Pero resulta que el sector B no está funcionándome en toda su alternativa. Y puedo yo, en el largo plazo, cambiar estas alternativas del sector B para el sector A o para el sector C. Y después, en el largo plazo, me quedaría simplemente la inversión en el sector A y en el sector C. Sí, la economía de escala, aquí vamos a entrar a analizar las economías de escala. Una economía de escala es una situación en la que una empresa reduce sus gastos de producción al expandirse. Se trata de una circunstancia en la que cuanto más se produce, el costo que tiene la empresa para fabricar un producto es menor. Con las economías de escala se produce un mayor beneficio para cada unidad de extra producidos. Esta reducción de costo de fabricación unitario no se da porque el precio de las materias primas bajan, sino por aprovechar el material que ya tenemos invertido en el dinero con el dinero pasado, o sea, en el dinero anterior. Ahora, eso es lo que hay que aprovechar en las economías de escala. La economía de escala, la economía de escala aprovecha los niveles de inversión y genera producción en serie. Al generar producción en serie, estamos reduciendo los costos. Y al reducir los costos, podemos producir en serie bienes a menor precio. Ese es el fundamento de la economía de escala. Por ejemplo, si una empresa fabrica 10 camisas, ¿ya?, en una semana, quiere decir que está produciendo 1.5 días, quiere decir que está produciendo 2 camisas diarias. Si le aplicamos economía de escala, es decir, invertimos más en capital, invertimos más en materia prima, invertimos más en mano de obra, eso genera un mayor nivel de productividad, y al generar el mayor nivel de productividad determina que la economía de escala genere mayores rendimientos. Entonces, con nuevas inversiones, nuevo capital, nuevos materias primas, nueva mano de obra y nuevos costos indirectos de fabricación, ahora vamos a producir no 10, sino en economías de escala vamos a producir 50. Lo que quiere decir que los 50 dividido para los 5 días va a producir 10 camisas diarias. Al producir 10 camisas diarias tenemos una economía de escala porque los costos son mínimos, bajamos costos, subimos productividad, y a mayor costo, mayor producción, menor precio. Y con eso garantizamos la economía de escala. ¿Sí? Entonces, en economías de escala, ¿sí?, la productividad crece y los costos se reducen.
Y por último, las economías de escala generalmente con los siguientes hechos vinculados a la utilización de la tecnología moderna. Producción a gran escala. División del trabajo y especialización de funciones. Utilización de los denominados mecanismos de autorregulación. Utilización de las piezas tipificadas intercambiables. Conversión de procedimientos complicados a simples operaciones repetitivas. Utilización de fuentes de energías alternativas. Ejemplo, este tipo de economía constituye la industria automotriz, la industria textil, la industria del cemento, etcétera. ¿Alguna pregunta, señores? Bien. Hemos analizado todo lo que viene a constituir la economía de escala, el estudio de los costos de producción, ¿sí? Resumiendo, se hace un análisis de lo que hemos visto en esta hora de clase. Analizamos lo que es costos, analizamos lo que es costo fijo, costo variable y costo total. Analizamos todo lo que es costo fijo medio, costo variable medio, costo total medio, y analizamos lo que es el costo marginal. Y luego vimos un ejercicio aplicativo con una representación gráfica, y luego entramos a analizar, ¿sí?, las economías de escala dentro del proceso, los costos en el largo plazo. Una consideración fundamental, que los costos en el largo plazo son aquellos costos que tienen la finalidad o tienen el principio fundamental de desarrollar que todos los costos en el largo plazo se consideren costos variables. Y luego, al analizar la economía de escala, se estableció dos elementos fundamentales. La primera, que en las economías de escala se sube la productividad, es decir, se generan mayores niveles de producción. Y la segunda, que al generar mayores niveles de producción, los costos tienden a disminuir, tienden a bajar. Por esa razón, es muy importante y es muy bueno el análisis de economías de escala o el estudio de economías de escala, porque la economía de escala, además de que genera mayores niveles de producción, genera también mayores niveles de inversión, generan también mayores niveles de uso de la mano de obra y uso del capital. Pero el beneficio es que se produce bienes en serie, y al producir bienes en serie, pues la economía se beneficia porque los productos salen a menores costos, y al salir a menores costos, a menores precios, y al salir a menores precios se está se está acondicionando o se está revalorizando el salario del consumidor, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros tenemos economías de escala, en ese momento la economía de escala me genera procesos de mayor productividad. Por ejemplo, produzco 10 camisas con 4 máquinas. Si yo le incorporo a la empresa, no 4, sino 20 máquinas, entonces tendría 24 máquinas. Ya no voy a producir 4 camisas, 10 camisas con 4 máquinas, sino con 24 máquinas que tengo, voy a producir 100 camisas. Cuando yo producía con 4 máquinas 10 camisas, cada camisa me salía más o menos a unos $10. Ahora que estoy produciendo con las 24 camisas 100 camisas, con las 24 máquinas 100 camisas, ahora me va a salir cada camisa más o menos en unos $4 a $5. El costo de productividad. Entonces, ¿qué he hecho? Reducir a un 50% cuando he incrementado la inversión en un 50%, y cuando he incrementado la mano de obra en un 50%, y he elevado la producción en un 50%. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Que como ya me sale a $5 la camisa, yo la puedo vender en el mercado a $7, porque antes le vendía a 15. Entonces, esos son los beneficios de la economía de escala. Primero. Segundo, en esa economía de escala hay un proceso de revalorización.
Sí, hay un proceso de revalorización. ¿Por qué? Porque el proceso genera que trabajen mayor número de personas, mayor número de empleados y que esos empleados sean especializados. Es decir, la mano de obra se tecnifica. Cuando tenemos pocas personas, a veces una persona hace 2 o 3 procesos. Por ejemplo, corta y ella mismo arma. El otro da terminados y ella mismo plancha. Y la otra enfunda y embala el producto. Pero cuando hablamos de una economía, si hablamos de una economía de escala, yo puedo tener un personal que corte la tela, otro personal que arme la camisa, otro personal que lo cosa la camisa, otro personal que dé los terminados, otro personal que planche y enfunde y otro personal que empaque y salga al mercado el producto. Ese es el beneficio de la economía de escala. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, señores? No, profe. ¿Está todo comprendido? Bien, entonces hemos terminado. Con esto terminamos el análisis de la tercera unidad de microeconomía. ¿Sí? Todo lo que es costos de producción, todo lo que es producción, es decir, todo lo que viene a constituirse la productividad dentro de una empresa. ¿Sí? Una pregunta les planteo. ¿Sí? De acuerdo a su criterio, ¿qué deberíamos hacer para incrementar? ¿Sí? ¿Qué deberíamos hacer para incrementar la productividad en una empresa? Digamos que la empresa tiene 10 trabajadores, pero queremos pasar a generar una producción de escala y queremos generar ya no un determinado, con 10 trabajadores tenemos una determinada producción de 100 unidades a la semana. Ahora, queremos alcanzar a un tipo de economía de escala. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Sí? ¿Hay algún criterio? A ver, veamos, señorita Galarza, ¿cuál sería su criterio? Sería aumentar la producción o también aumentar lo que vendría a ser los materiales con dinero pasado, como lo mencionaba. Correcto. Ahí generamos una economía de escala. Bien, yo le agradezco, señorita Galarza. Señorita Rogel, ¿cuál sería su criterio? También promover la optimización del tiempo de trabajo de cada uno de esos trabajadores. Correcto, el tiempo de trabajo se reduce. ¿Por qué? Porque no es lo mismo trabajar con una máquina que trabajar 2 y 3 personas, ¿sí? En
cada una de ellas en diferentes tipos de máquinas, máquinas recubridoras, máquinas overlock, máquinas rectas. Entonces, la producción es en serie y eso hace que se genere un proceso de desarrollo continuo. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora un video de productividad.
que la productividad es parte de la economía de escala. Y entonces esta productividad tiende a generar cambios en el proceso de la producción. ¿Sí? Vemos ahí productividades donde se incrementa por un lado los insumos y por el otro lado, en cambio, se eleva los niveles de productividad a bajos costos. Bien, creo que quedamos ahí por el día de hoy. Les agradezco su presencia a esta hora de clase. Si no hay ninguna otra inquietud, les agradezco por su asistencia a la hora de clase. Muchas gracias, profe. Ya, muchísimas Gracias, profe. gracias.